México, buenas noches. A nombre de mi amigo Linder Ramos, nos saluda Óscar Cervantes. El día de hoy hablaremos sobre el segundo informe presidencial de Enrique Peña Nieto. Mucho se habló durante la semana del contenido del formato, que si seguía siendo el mismo formato, que si era un tanto acartonado, que si se tenía que hacer un cambio de orden en las cosas. Se comentó mucho respecto del contenido, se hablaron de muchos tópicos, se anunciaron obras relevantes, pero también quedaron muchas interrogantes. Para platicar sobre este tema tan importante, el día de hoy, como siempre, nos acompaña nuestro buen amigo José Tomás Lozano y Pardinas. Pepe, Oscar, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aprovecho la ocasión y hago una pausa y, con el debido respeto hacia el público, hago y enfatizo que en sesiones pasadas hubo un intercambio de opiniones en esta mesa de debate. En lo personal, y hago pública una disculpa aquí a José Tomás, si en algún momento, Pepe, yo te ofendí con mis comentarios o mi punto de vista, te externo que no hubo ninguna actitud dolosa ni de mala fe y únicamente fue un intercambio de buenas ideas en una mesa de diálogo plural incluyente, como siempre la ha sido CB Televisión. En lo personal, una disculpa. No te preocupes, está totalmente olvidado cualquier cosa que hubiera pasado. Pepe, aprovechamos el programa y quisiera que nos platicaras, tú que siempre has estado de cerca en el ambiente legislativo, en el ambiente gubernamental, ¿cómo viste el informe del presidente? Mucho se habló que se tenía que cambiar del formato. Vimos de nueva cuenta por ahí, un analista externaba, precisamente Merino, comentaba que veía a un presidente en campaña. De nueva cuenta nos evocó ese Enrique Peña Nieto como el candidato a la presidencia de la República más que un primer mandatario. Alguna parte de la crítica especializada concuerda con esta postura de Merino. Hay algunos otros que hablan que faltó un poquito más, pero bueno, me gustaría, y por una cuestión de orden, que primeramente habláramos del formato. Este formato que tanto se ha criticado en épocas pasadas, de que hablamos de un presidencialismo absoluto, puro y duro, y de nueva cuenta, pues bueno, no quisiera hacer un comentario ligero de decir que tenemos enfrente una figura intocable, ¿no? Pero inclusive la Plaza Mayor, coloquialmente conocida como el Zócalo, se utilizó de estacionamiento público. Y esto, pues bueno, va ligado a todo este protocolo que de alguna forma es tan criticable. Y bueno, empezamos con eso. ¿Qué te pareció el formato? Bueno, si se pretendía acabar o disminuir la figura presidencial, no se logra con ese formato. Ese formato es extraordinariamente amable para la figura del señor presidente. Y amable es la palabra porque logra sobresalir de forma notoria la figura presidencial con este formato. ¿Por qué razón? Porque el teatro es totalmente suyo. No hay nadie que lo interrumpa, ni le pueda hacer preguntas, ni que le pueda cuestionar sobre su informe. Entonces, si en un principio se quiso acabar con ese formato medio acartonado del presidente para que con un formato más abierto, como se pretendía disminuir un poco la figura presidencial, no se ha logrado. Al revés, se ha alzado esa figura presidencial. ¿Y por qué lo digo? Pues porque antes en los formatos que anteriormente había, y desde que el señor Fox interrumpió al señor presidente en una pregunta, exactamente en un informe presidencial, que hasta se puso la máscara de un cochino en un informe presidencial, ahí fue cuando empezó a verse que la figura presidencial se estaba disminuyendo y que figura presidencial por parte de los congresistas de cámaras en un informe presidencial. Si la memoria no me falla, era Rascón el que se puso la máscara de cochino, y Vicente Fox, siendo senador, se puso
unas papeletas electorales. Vicente Fox no fue senador, siempre fue diputado federal. Fue diputado federal. Sí, tiene razón. Ahí sí creo que usted tiene, también yo le concedo la razón. El chiste es que a través de estas cámaras, cuando el señor presidente se presentaba y me tocó a mí presenciar, muchas veces eran innecesarias las interrupciones o no conducían a nada, si nada más era para interrumpir el formato, interrumpir al señor presidente, hacerse notoria la persona que estaba haciendo esa interrupción y no se lograba realmente un intercambio de puntos de vista, porque el señor presidente que se encontraba en turno, ya fuera Vicente Fox o el que estuviera, muchas veces ni siquiera contestaban las preguntas que se estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que la persona que preguntaba aparecía en televisión, en un formato que en él no tenía que aparecer. Y aparecía en televisión, ¿por qué? Porque las cámaras le tomaban por la necesidad de que había que hacer la toma para ver quién se atrevía a hacerle la pregunta al señor presidente. Pero esas preguntas, vuelvo a decir, no conducían a nada positivo. Por ejemplo, por decirte, le hacían preguntas, ¿por qué hay 60 millones de pobres? Pues en ese momento, ¿qué le vas a responder al diputado o al senador que te ande preguntando cómo vas a poder resolver los 60 millones de pobres, como lo dijo hoy en su informe el señor presidente, que llevan 3 décadas de ser 60 millones de pobres? Sí, no lo puedes hacer. ¿Qué estás haciendo? Pues tratando de disminuir esa pobreza que existe, pero el formato, al hacer las preguntas, no conducía a nada bueno. Pero sí había una disminución de la figura presidencial. Sí había se rebajaba a la figura presidencial con las preguntas muchas veces groseras y muchas veces insidiosas por parte de los legisladores al señor presidente. Entonces, se trató de evitar ese rebajamiento a través de este formato. Pero ahora, este formato ha encumbrado a la figura presidencial. Y no podamos decir que en este informe el señor presidente salió encumbrado de ese informe, porque fue un extraordinario informe. No hay nadie que no lo haya dicho, ¿eh? Hasta los mismos partidos de oposición han dicho que este fue un magnífico informe. Claro que falta ahora analizar, que eso es de las cosas que se pretenden hacer ahora con la glosa que viene después del informe. Pero que la figura presidencial tuvo un levantón ante la presencia de 1,400 personas, por supuesto que sí. Todo el mundo hablaba de esas 1,400 personas porque tuvieron el beneficio de ser invitados a un informe tan metódico y tan bien elaborado y tan bien hecho, y dentro del Palacio Nacional hicieron unas instalaciones realmente maravillosas para hacer un informe. ¿Qué es lo que habían utilizado los presidentes anteriores? Pues habían utilizado foros externos para hacer sus informes. Unos utilizaban el Auditorio Nacional para hacer sus informes. ¿Por qué razón? Porque no le daban la importancia y trascendencia. Cambio ahorita el señor presidente, con todo respeto, hacer un informe de esta magnitud y con esta presencia del señor presidente y con esta presencia de todos los medios importantes y de todas las gentes más o menos importantes de este país, dentro de ese informe y dentro del Palacio Nacional, pues dime, ¿a dónde anda la figura presidencial? ¿En dónde está ahorita la figura presidencial? Pues se encuentra en los cielos, en cuanto a eso que se refiera. Ya analizaremos el informe presidencial en otra, ahorita, en forma muy breve, porque se trataron todos los temas, ¿no? Y entonces, para poder analizar un informe presidencial, tendríamos que estar entrando tema por tema. ¿Por qué lo digo? Pues porque habló, por ejemplo, de un tema que a mí me interesa y siempre, en las veces que hemos estado aquí presentes, hemos hablado que a mí de la Marina Mercante y los puertos, pues es un tema que a mí me interesa, porque conozco, porque estuve en la iniciativa de la ley, en el formato para hacer la ley de navegación y comercio marítimo que actualmente rige. Entonces, hay muchas cosas que a mí me interesan dentro de ese formato y sí creo que el señor presidente está trabajando muy arduamente para desarrollar ambos subsectores, el de puertos y el de Marina Mercante. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos analizando única y exclusivamente a lo que se nos refería el formato de la figura presidencial. Pepe, ¿qué destacas de este formato? ¿Cuáles son las bondades?
Pues la bondad ahorita, en cuanto de un solo hecho, es que a la figura presidencial no se le toca. No se le toca para nada. Se le aplaude desde el inicio hasta el final. Y se le aplaude con mucha intensidad. Y se le aplaude a todos los factores que intervienen en este informe presidencial. Podemos hablar del ejército, podemos hablar de la marina. O sea, fueron muy aplaudidos. Fueron muy bien vistos. A la señora esposa del señor presidente también fue muy aplaudida. Es decir, todos los agentes que intervenían en el informe presidencial eran muy aplaudidos cuando se les mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Ante el público normal, pues está viendo que la figura presidencial se eleva, y se elevan las instituciones, y se confía en las instituciones, pero ante los detractores de la figura presidencial, ¿qué pensarán? Esa es una buena pregunta. Pero precisamente, Pepe, estamos en presencia de lo que es propiamente un informe y no de una comparecencia como pudiera ser de un secretario de Estado, donde ahí sí hay interpelaciones, donde se le cuestiona, donde sí hay un debate de fondo respecto de los números, del contenido, de lo que está en blanco y negro, se confrontan las cifras, se le exigen más respuestas o se exigen mayores argumentos. Y se pide que se expliquen las cosas, pero acá estamos precisamente y me gustaría que tocáramos ese punto después del corte, que tenemos que hacer un corte, pero me gustaría que platicáramos precisamente en eso, ¿no? ¿Qué es en lo que sí se pudiera abonar? ¿Qué es lo rescatable de este formato? ¿Y qué sería lo deseable y benéfico para que no estuviéramos bajo el estricto informe nada más de un método oratorio, sino que sí hubiera un contraste con las ideas y sobre todo en este momento coyuntural donde el presidente pues estuvo prácticamente escoltado por la izquierda de este país, ¿no? Como dijeron muchos, la izquierda de este país, qué bien se expresó el señor presidente. La foto del sexenio. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos después para seguir platicando con nuestro amigo Pepe Lozano aquí en línea. Estamos aquí de nueva cuenta en línea por línea, por CB Televisión. Comentábamos en el segmento anterior sobre el formato del segundo informe presidencial. Surgieron varios cuestionamientos. Si habría que hacer modificaciones al mismo, si es un tanto acartonado, si habría que hacer alguna fusión, alguna mezcla entre lo que es un informe propiamente con una especie de una comparecencia a efecto de que hubiera una retroalimentación de ideas con el primer mandatario. Y también se tocó otro tema importante, la famosa foto de lo que va del sexenio. El presidente de la República por primera vez, acompañado por los presidentes de ambas cámaras, tanto diputados como senadores, de extracción de un partido de izquierda, en este caso del Partido de la Revolución Democrática. Pepe, platicábamos sobre estas dos circunstancias, lo del formato. Resaltabas las bondades y me gustaría que, para entrar de lleno a lo que es el contenido propiamente del informe. Antes quisiera yo hacer un paréntesis. El único que no es culpable de este formato es el señor presidente, ¿eh? Ah, no, claro. Es el único que no es culpable. Podrán ser culpables todo el mundo de las cámaras, pero el señor presidente no, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque los que inventaron este formato fueron las cámaras. ¿Qué pasó cuando hubo este cambio? Que quisieron proteger la figura presidencial. ¿Por qué razón? Porque en las cámaras todos somos pares, o todos son pares. Tanto senadores como diputados son pares. Todos tienen la misma valor ante el pueblo de México y tienen el mismo valor ante sus compañeros. Nadie es superior ni nadie es inferior. Y entonces, ¿qué pasaba en el formato anterior? En el formato anterior se le decía a los diputados del PRD: vas a tener 3 minutos para formularle preguntas al señor presidente. Y resulta
pues por no decir quién o no decir cuáles personas hacían, pues sus 3 minutos se echaban y se echaban otros 3 y luego otros 3 y luego otra persona brincaba y luego otra persona brincaba por allá. Es decir, no había una seriedad y no había forma de poner en orden a los diputados y senadores que se les ocurría hacer uso de la palabra ante la presencia del señor presidente. Entonces, pues, había que acabar con eso. ¿Pero qué les faltó a los diputados y senadores para no convertir a la figura presidencial y para no convertir a lo que es ahora? ¿Qué les faltó? Les faltó hacer un ensayo de qué es lo que iba a pasar si el señor presidente presentaba su informe por escrito a través de su secretario de gobernación, o a veces hasta el mismo presidente lo entregaba, o quien fuera a poderlo entregar, porque no hay un requisito previo de quien lo tenga que entregar, más que lo mande el señor presidente dentro de los términos legales, y decir qué pasaba después. ¿Qué pasó después? Nadie hizo la tarea correcta. ¿Por qué no hicieron la tarea correcta? Porque nadie hizo una ejemplificación de lo que iba a suceder. Y nos faltan 4 años, señor. Esos 4 años, estos informes no van a cambiar. ¿Por qué no van a cambiar? Pues porque ahora sí, con todo respeto, el PRI no va a querer cambiarlo. Si el que está adentro o el que está ahí arriba es un señor presidente y está siendo alabado, está siendo respetado, está siendo aplaudido, y aparte, el señor presidente se expresa con mucha naturalidad y con mucha fuerza y con mucho enjundia todos sus programas. ¿Por qué razón? Pues porque no hay nadie que le diga nada. Pepe, a mí, yo no soy tan categórico en estos pronunciamientos como tú. Me gustaría pensar que el formato tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando, tiene que ir desarrollándose sobre otras situaciones. No quiero decir que responda a cuestiones coyunturales, pero me parece que todavía en esta edición del informe fue muy cuidado y sobre todo se pensó mucho en los resultados de la famosa encuesta que se elaboró días previos al informe respecto a cómo era la percepción de la ciudadanía respecto de la figura del señor presidente, donde muchos decían que mantenía un nivel de aceptación alrededor del 40% y que bueno, eso era pues bueno, y hubo otras voces en contraste que decían que bueno, había casi un 50 y tantos % pues que no estaba de acuerdo con la gestión del señor presidente. Me parece que derivado de esta encuesta de percepción fue como se siguió con este formato, pero tal vez pudiera ser que la situación cambie y bueno, el año que entra pues a lo mejor la situación socioeconómica del país sea distinta y a lo mejor se tenga que pensar en otro formato. Yo vuelvo a insistirte, Oscar, que no va a cambiar ese formato. No va a cambiar porque hubo varios diputados federales del mismo partido en el poder que se les preguntó que qué pensaban de este tipo de informe. Y opinaron al día siguiente clarísimamente que hay que cambiar ese formato, porque está la figura presidencial muy alzada en un sentido. Quiero decirte que al tercer día dijeron que van a ver, que por el momento no es necesario, que ahorita se va a quedar como está. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita no le van a menear, ni nadie le va a menear. Ahorita viene la glosa del informe, ahora sí viene los que sí realmente van a empezar a responder sobre el informe presidencial, los que sí va a haber intercambio de ideas, los que sí va a haber intercambio de puntos. ¿Y quiénes son? Los secretarios de Estado. Hoy se entregó el paquete económico, Pepe. Extraordinario el paquete económico. ¿Pero qué trae el paquete económico? No lo conozco, Oscar, y no quiero hablar a priori. Pero sí te quiero dar un punto muy personal. El señor presidente fue categórico cuando dijo,
no se van a menear ni un centavo los impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Pues el paquete económico viene exactamente igual que el año pasado. Digo, pesos más, pesos menos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no va a haber más ingresos. No puede haber más ingresos si no va a haber más impuestos. Si la forma de trabajar de la Secretaría de Hacienda no va a cambiar en ciertos aspectos, pues entonces no va a cambiar ese paquete económico. Ese paquete económico debe estar cuadrado en un 89%, por no decirle el 90%, igualito al año pasado. Al año pasado. Verán lo que pasa mañana. Digo, no lo conozco porque no he tenido tiempo de verlo, pero eso es lo que creo, porque el presidente lo dijo, no lo dije yo. Pepe, retomando lo que comentabas hace rato de que el señor presidente es el menos responsable respecto del formato, y coincido con ello, es el único, pero creo que pues la gente de Presidencia de la República, de su staff de asesores. Sí, yo ya no hablaría bien de ellos. La gente que está detrás del señor presidente, creo que debe de ser sensible a los puntos críticos. Hablar del formato. Y recabar esta información. Creo que mira, yo no veo mal, mira, te soy honesto, yo no veo mal que se encumbre la figura del señor presidente. ¿Por qué? Por una razón. A lo mejor no dirás, es que eso es una situación coyuntural, Oscar, y tal vez tengas razón, pero el punto es que estamos en una situación de país que no creemos en las instituciones, Pepe. Y entonces tenemos que fortalecer las mismas. Ahora, creo... Hay unas que se creen mucho y otras que se creen menos. Claro, Pepe, porque también todo el tema de protagonismos en el gabinete siempre ha sido así. Unos figuran más, otros se salen de la foto. Pero bueno, también hablaremos eso ahorita también respecto de los integrantes del gabinete, si es que va a haber cambios derivados de este segundo informe. Se habla de algunos. Pero creo, Pepe, que en este momento que vive México, pues tenemos que fortalecer las instituciones y una de las principales es la figura del señor presidente. Por eso el partido en el poder está feliz de la vida de haber fortalecido la figura presidencial, porque en los anteriores sexenios, si algo se hizo, es tratar de disminuir, darle un aspecto más humano, más cercano al pueblo, más cercano a lo normal y no tan elaborada la figura presidencial. Y el PRI, lo primero que hizo desde que tomó el poder es regresar a esa figura presidencial en cuanto al poder de tomar decisiones dentro de su gabinete y dentro de todo lo que tenga que ver alrededor de la figura presidencial. Lo que sí creo también de este informe presidencial, lo que sí vi mal, son varios aspectos de publicidad en el señor presidente. Por ejemplo, no sé, Oscar, si tú pudiste ver la totalidad del informe, porque repetían constantemente fotografías que ya habíamos visto, como si nada más tuvieran 10 fotografías. Y recuerdo una muy graciosa porque la vi como 5 veces. Un señor que hacía sombreros. Aparecía ahí con su maquinita de hacer sombreros. Y dije, ay, mira, ahora ya sé cómo se hacen los sombreros. Me pareció en gracia la primera vez, pero a la quinta vez que lo dije, qué mal dirigido está esto. Entonces, hay cosas que hay que corregir en el informe presidencial y ahí sí no estoy de acuerdo en cómo se hicieron las cosas en cuanto a lo que se vio en la televisión del informe presidencial, como tampoco estoy de acuerdo en lo que se hizo con el Zócalo capitalino. Que también le hemos dado mucha importancia a eso y realmente no es la tanta, pero sí debíamos. Si estamos protegiendo al presidente, si estamos cuidando la figura presidencial, hay que cuidar todos los aspectos, no nada más uno. No nada más preocuparse, señor presidente, que yo me preocupe para lo que yo estoy informando, pero los que están atrás de mí, que tienen que ver con el informe presidencial, que es lo que estoy presentando, no se están preocupando. Y entonces a mí sí me preocupa eso, porque eso empieza a desmeritar el informe presidencial. Porque los que vimos el informe decíamos, ay, otra vez lo mismo, ay, otra vez lo mismo. El señor presidente no estaba hablando de lo mismo. Por supuesto que estaba hablando de otras cosas. Entonces, no estaba hablando de lo mismo. Pepe, el tiempo se nos está volando. Ya prácticamente estamos sobre el final del segundo bloque del programa. De nueva cuenta tenemos que ir a
a corte por nuestros sponsors comerciales. Regresamos a Línea por Línea por CB Televisión. Estamos analizando el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Platicábamos en los dos bloques anteriores respecto del formato del informe y anunciábamos que uno de los puntos destacables o el más destacable según la prensa fue el anuncio que hizo el señor presidente de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Es un tema que siempre ha sido polémico desde los prácticamente, y bueno, sobre todo en los últimos 2 sexenios a la fecha. Recordaremos aquellos episodios de aquellas anécdotas del sexenio de Vicente Fox Quesada con los casos de Atenco. Y bueno, Pepe, pareciera que estamos reviviendo el viejo anuncio presidencial del aeropuerto y ahora que sí va a ser una realidad. Es que hay que realmente sorprendernos de la administración tan positiva que tiene el señor presidente. Y me sorprende porque cuando toman decisiones, el PRI, esas decisiones se cumplen y menean cielo, mar y tierra para que las cosas salgan como ellos los tienen establecido. Realmente es de admirar y realmente es para que tomen en cuenta los otros partidos. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice que hay que hacer algo, se hace. Nada de que vienen los de Atenco y que vengan los machetes y que vengan los tractores y que... Aquí se hacen las cosas. Yo recuerdo, porque estuve muy metido, y yo formaba parte de la Comisión de Transportes en aquel entonces, estuvimos muy metidos en lo del aeropuerto en Atenco. Y me acuerdo muy claramente en que la posibilidad y el desarrollo de ese aeropuerto se basaba en unas tierras que ciertamente eran ejidales y que ciertamente se habían comprometido el gobernador del Estado de México que él iba a arreglar esa situación, cosa que no hizo. Pero cuando se vio que no resultaba el aeropuerto en Atenco, se vio que la federación tenía unos terrenos en Texcoco, los cuales estaban guiados para la conservación del vaso de Texcoco y la seguridad de esta ciudad de México para evitar inundaciones. Y a su vez también tenía plantas de tratamiento. Y en aquel entonces se vio que el costo para modificar, transportar y ceder todos esos terrenos federales y hacer el aeropuerto de la Ciudad de México era incosteable, porque era tan grande el costo de modificación de todos esos vasos dilatantes para que se podrían llamar dentro del sistema acuífero de la Ciudad de México, era muy, muy alto, tan alto como casi el costo del aeropuerto. Entonces se decidió ni siquiera pensarlo. Ahora, estamos hablando de una tecnología de hace 10 años. Yo no sé si esa tecnología ha sido enormemente superada para que el costo de modificación de esos terrenos para hacerlos viables para el aeropuerto sea lo suficientemente positivos para que o tengan la suficientemente tecnología para haber abaratado a ese grado, pero son terrenos salinosos, es decir, no sé hasta dónde te vayas a tener que meter, hasta qué altura te tengas que meter de esos terrenos hacia abajo, más bien, perdón, qué perforación tengas que hacer hacia abajo para darle seguridad a un aeropuerto en unas zonas totalmente salinas. En este punto, Pepe, que tocas, inclusive no es muy abundante la información que hay en los medios, pero ya hay algunas declaraciones y sobre todo se dice que la Comisión Nacional del Agua estará a cargo de varias obras hidráulicas a efecto de apoyar en el desagüe pluvial a efecto de evitar lo que tú estás diciendo, este tipo de fenómenos en una zona para que el nuevo aeropuerto que se pretende, no tenga estos problemas.
Sí, lo conozco y he sabido de que ha salido a la luz el señor secretario y el director de aguas, el director de, ¿cómo se llama? De aguas. David Corrempel. ¿Perdón? La Comisión Nacional del la Agua. Comisión Nacional del Agua, también ha salido a platicarnos sobre él. Yo no estoy negando, qué bueno que se estén preocupando de eso, porque se tienen que preocupar, porque no pueden decir, pues ya quitamos esto y ya se queda. No, a mí me queda muy claro que sí están conscientes del problema, que sí están dispuestos a solucionar el problema. Lo que yo me pregunto es, ¿qué costo tan elevado va a tener esa situación que está haciendo más caro todavía el aeropuerto? ¿Por qué razón? Porque el aeropuerto, ¿qué nos va a dejar? Es una inversión de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, ¿para qué? Para darle seguridad y transportación y transporte seguro a los pasajeros a la Ciudad de México. Estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que se está haciendo. Pero yo en el informe oí cosas que al país en general se van a ver más beneficiados, como es duplicar la capacidad del puerto de Veracruz, como es duplicar la capacidad del puerto de Manzanillo, como es duplicar la capacidad del puerto Lázaro Cárdenas, como es desarrollar las carreteras. ¿Por qué razón? Porque es un desarrollo integral económico que va a hacer crecer a este país. Un aeropuerto no hace crecer a ningún país, nada más le da mayores oportunidades y mayores seguridades, y el gasto es enorme. Y ahora ya están diciendo que el gasto puede ser totalmente financiado por la iniciativa privada. Por eso yo creo que estaba metido el señor Slim en esto. Creo que es una persona que podría él solo pues, pagar el aeropuerto, ¿no? Sí, sería necesario, pero... Entonces, ¿no crees que es el gran anuncio? O sea, respecto del contenido del informe. Creo que es el anuncio que a la gente le llamó más la atención. ¿Por qué razón? Pues porque se ha hablado que ninguno de los dos gobiernos panistas tuvo ni las ganas de hacerlo y el de Calderón dijo, no, pues ya se construyó la Terminal 2, ¿para qué me meto en más problemas? Fue inaugurada por Felipe Calderón, casi al final de su sexenio, y entonces, ¿qué onda? No fue al final, perdón, no, fue al principio de su sexenio, casi la inauguración por parte de Felipe Calderón, fue al principio de su sexenio. Ahorita que tocas lo de la Terminal 2, curiosamente, ahora que se da este anuncio por parte del señor presidente de una nueva terminal aérea, ahorita están saliendo algunas notas, precisamente la Terminal 2, que dicen que tiene algunos problemas y que se está hundiendo y que requiere una inversión de unas cantidades muy fuertes de dinero a efecto de poder solventar este problema. Pues, se podrá decir muchas cosas. No lo sé realmente, pero sí sé que se construyó bien. Sí sé quien lo hizo con conciencia. Sí sé que se gastó más dinero que el que se proyectó, también lo sé. Sé que se consiguió el dinero a través del dinero que generaban las carreteras, también lo sé. Es decir, sé muchas cosas como se construyó la Terminal 2. Sé que pudieron terminarla gracias a ese puente que hicieron entre los dineros de las carreteras y los dineros para el aeropuerto. Sí sé muchas cosas, pero lo que menos pensaría yo ahorita es eso. Yo creo que también vamos a esperar, ¿no? Porque es muy fácil hablar ahorita en contra de la Terminal 2 porque pues, la van a tirar. Y entonces decir los otros cientos de miles de millones de pesos o de dólares que costó esa terminal, ¿se van a ir a la basura? ¿Será un tema de revanchismo político ahorita que está en medios y que se dio este gran anuncio de un nuevo aeropuerto? Pues mira, Oscar, yo nada más recuerdo un revanchismo político de una cierta biblioteca que se llamaba la Biblioteca Vasconcelos, en tiempo del señor presidente Vicente Fox, en que para Vicente Fox era un orgullo esta biblioteca, y de la noche a la mañana se inundó porque se reventó a 3 cuadras un ducto que no tenía por qué reventarse, ni por qué hacerlo, porque como estaban haciendo obras, pues nada más supe que se reventó.
y luego se averiguó por qué se reventó, pero el estacionamiento y todo, el primer piso, como el agua, como que no fue guiada, el agua fue solita, llegó a la biblioteca Vasconcelos y fue un desastre, porque los pisos eran de duela preciosos, y se tuvieron que levantar, bueno, no se levantó, se levantó levantó el agua y todo eso, y me hablan de un revanchismo político. Yo nada más veo los hechos. ¿Qué puedo hablar? Pues me consta haber visto cómo se inundó. Y que quedó estigmatizada esa biblioteca. Quedó desgraciadamente a la fecha estigmatizada y es una biblioteca preciosa. Yo no hablo ni bien, no, sí puedo hablar bien de Fox, pero no por la biblioteca. Es decir, a veces yo pienso que las bibliotecas ya no son tan necesarias, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque ya tenemos las cuestiones electrónicas y vamos a ir más para allá. Yo creo que a lo mejor hay que tener bibliotecas electrónicas a donde puedes guardar en una cosa de esas pues toda la información de toda una biblioteca. Pepe, me llama me gusta tu postura de resaltar otros puntos del informe, sobre todo lo que acabas de hablar de puertos. Y en esa misma línea, entonces yo te pregunto, ¿tú qué otros puntos rescatas del informe? No, hay muchísimos puntos rescatables del informe. La construcción de hospitales, la elaboración del nuevo programa que le van a llamar en lugar de oportunidades, ahora le van a llamar Prospera. Se me hace muy positivo el hecho de que ya ahora sí te voy a ayudar, pero le vamos a meter tres puntos muy importantes para que el dinero no siga tirándose a un fondo sin razón. Si ahora vamos a ver si el dinero que te ayudo, te voy a dar más para que empieces a formar alguna empresa. Es decir, lo que siempre los partidos de oposición han dicho, enseña a pescar, no regales el pescado. ¿Para qué razón? Y aquí sí se ve ya con un fondo más guiado a enseñar a pescar a la gente que necesita estos programas sociales. ¿Y qué razón? Esto sí va, creo que sí va a generar una disminución de la pobreza. Los pobres, hay muchos que van a seguir siendo pobres, pero esto va a ayudar muchísimo. Pepe, tenemos que ir a un corte. Regresando, te hago una pregunta respecto del anuncio del señor presidente, respecto de las nuevas líneas de metro en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Esto es Línea por Línea por CB Televisión. Regresamos a Línea por Línea. Estamos analizando el informe del señor presidente don Enrique Peña Nieto en su segundo año de gobierno. Y bueno, estamos platicando aquí con Pepe Lozano y resaltando los anuncios y el contenido del dicho informe. Y bueno, Pepe, te comentaba, parece que fue el informe de los anuncios presidenciales. Ya hablamos de del nuevo aeropuerto, pero el señor presidente también habló de nuevas líneas del metro en la Ciudad de México. Mira, aparte de las líneas del metro de la Ciudad de México, que es importantísimo para la gente, porque les va a hacer mucho más corto las distancias y más rápidas, hay muchísimas cosas que se están haciendo en el país que no tuvo tiempo el señor presidente para hablar de ellas. Por ejemplo, se está abriendo nuevamente una planta azufrera que en México todos los fertilizantes de este país eran importados. Y entonces... La gran mayoría sigue siendo todavía. No, la gran mayoría, todos. Porque no había forma de producir, porque no había todo el azufre que nosotros producimos, como los procesos de refinación que hace Pemex, todo se vendía al exterior. Y porque las plantas azufreras que había en el país y las plantas que hacían fertilizantes, pues todas o quebraron o Pemex las hacía quebrar. ¿Por qué razón? Pues por la forma de trabajar de Pemex. Por eso la reforma energética trae muchísimos beneficios, pero ahorita no me estoy hablando de uno. Estoy hablando de las plantas que va a haber en Lázaro Cárdenas, una planta para poder rehabilitar nuevamente los fertilizantes en este país. ¡Caray, mano! Eso en el campo.
Estamos hablando de algo que es importantísimo, trascendental y que va a impactar no a una Ciudad de México, a todo el país. ¿Por qué razón? Pues porque en todos lados se vende fertilizantes. Entonces el beneficio es económico. Por eso le decía, te lo decía nada más para acabar la idea, el aeropuerto de la Ciudad de México sonó muy bonito y lo aplaudieron muchísimo. Pero hay cosas mucho más importantes que ha trabajado la Presidencia de la República para rehabilitar y para hacerse, que antes, y no se dijeron en el informe, que antes. Está rehabilitando una industria que estaba muerta en este país. ¿Qué te parece una industria nueva en este país? ¿Cómo? Ah, pues sí, la industria de construcción náutica. El señor presidente está rehabilitando la construcción náutica a través de Pemex, de PMI. ¿Para qué? Y de la Secretaría de Marina. ¿Para qué? Para darle trabajo a mucho más gente, pero ese trabajo va a ser un trabajo especializado, va a ser un trabajo que va a generar puestos permanentes y va a ser un trabajo que va a beneficiar varias zonas del país. Entonces, si vamos a punto por punto, vamos a ver que el aeropuerto es el menos importante. Es importante por el dinero que se va a gastar. Y se va a gastar más el dinero en arreglar los asuntos del agua y los asuntos que se tienen que arreglar ahí en Texcoco que en sí el aeropuerto que puede generar. Pepe, ¿y podríamos estar soñando a corto o a mediano plazo de que en México ya vamos a poder tener astilleros donde se construyan todas estas embarcaciones y desarrollar la flota naval y mercante de nuestro país? Fíjate que yo tengo muchas esperanzas en que sí. La primera vez que realmente se han preocupado por desarrollar esto, Pemex ya compró un astillero en España. A través de PMI en España. Un astillero que tiene más de 100 años de antigüedad y se dedica a la construcción de embarcaciones de alta especialización y de plataformas. Están construyendo 2 plataformas ahorita habitacionales en esa zona para traerlas a México, pero la idea es traerse el astillero a México. ¿Para qué? Para que aquí se empiece a desarrollar la construcción naval. El hecho de pensar en una nueva industria es pensar en grande. Y genera empleos. Y genera empleos definitivos en una industria que no había, que no existía. ¿Qué pasó con la industria del automóvil? Nos estamos convirtiendo en un verdadero potencia del automóvil. ¿Y qué pasó con la industria del petróleo? Que ahora nos vamos a convertir realmente en una industria. No va a ser el beneficio para un cierto número de personas que trabajaban en Pemex, para beneficiar a un cierto número de mexicanos, para gozar del beneficio de unas ciertas personas, va a haber mayor posibilidades. El abanico por primera vez se está abriendo. Podemos hablar de que en ese informe hay faltantes, sí podemos hablar de faltantes. Y uno es el desarrollo económico de este país, que todavía no se logra hacer. Sí hay faltantes, que no se habló de problemas de corrupción, pero también no se habló de problemas de corrupción porque pues no se le ha dado el trato a la Secretaría de la Función Pública, se ha abandonado a la Secretaría de la Función Pública y se ha abandonado para el cumplimiento, se habla de sanciones. ¿No tiene secretario? No hay secretario. Hay un encargado Por eso es del que despacho. esos son de los grandes ausentes que ha habido en ese informe. Sí hay un ausente, que es ese. Y sí hay que trabajar en eso, sí. Ya están trabajando los partidos de oposición, como es el PAN y el PRD, en generar una agenda anticorrupción. Pero el PAN, y luego cae otra vez en otro chisme, no sé si a chisme, porque dicen que es un chisme, de que se trataron de comprar y que lo llevaron otra vez al table dance, que ya no quiero hablar de eso, porque la última vez que hablé sobre el table dance, salí medio golpeado de aquí, pero esos son los grandes ausentes, que habría que hablar en un informe presidencial también de los ausentes que hubo. Sí, al señor presidente se le pasaron esos ausentes, pero también se le pasaron muchas cosas buenas que informar. Pepe, a lo mejor el tiempo que le dedicó el señor presidente a la cuestión energética, tal vez pareciera que fue muy corto el lapso, pero utilizó unas frases que creo que todavía causan eco y están resonando porque en materia de hidrocarburos utilizó la palabra revolución, una revolución energética. Y vaya, insisto con la frase, fue el informe de los anuncios, ¿no? Así es. Es que es muy importante esa reforma porque por primera vez vamos a tener la opción en que Pemex no va a tomar todas las decisiones de este país para que el país salga adelante.
Yo te puedo hablar de muchas industrias, como te hablaba hace 2 minutos, de la industria de los fertilizantes, cómo tronó. Era una fábrica enorme en Lázaro Cárdenas, en que tronó porque los costos del azufre eran tan enormemente altos que no era a nivel internacional, que era lo que se pedía. No, porque es el costo que te doy. Y a Pemex le valía gorro terminar con esa industria. Y también terminar con la industria de armadores y terminar con la industria. Yo, cuando fui director general de Marina Mercante, yo me acuerdo cuando Pemex le daba preferencia a los barcos extranjeros porque le daban menos problemas. Oye, espérame, si aquí no es de que des problemas o no des problemas, había que tener cierta beneficio para el mexicano. Me acuerdo perfectamente bien que Pemex, porque por el punto 01 otorgaba plataformas en las que 500 personas iban a perder el empleo, porque el punto 01 era más barata que la plataforma mexicana. Y entonces decías, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no hay a quién recurrir? No hay cómo hacerle nada. Se decía lo que Pemex hacía y no había poder, ni en la presidencia se iba. Señor, pues las reglas son las reglas. Eran cuadradas las reglas. No había forma de salirse de las reglas. Esta reforma que se está haciendo es para darle un abanico de oportunidades tanto a mexicanos, que esperemos que sean más, porque espero que sean los más listos y los más inteligentes en hacer esto, que a las extranjeras. Claro que van a venir las grandes extranjeras y se van a querer apropiar de todo, pero creo que las leyes secundarias que se han emitido a esto van a poder darle la pauta a las cosas para que sean y crezcan. Pepe, como siempre, y es un característico tuyo, te veo muy apasionado con estos temas. Me gusta verte siempre así, tan metido en los temas, los vives. Me da la impresión que te gustó mucho el contenido del informe. Me da la impresión que los anuncios que hizo el señor presidente los recepcionaste de muy buena forma por lo que estás externando. No sé si mi percepción es equivocada respecto a lo que estoy diciendo. ¿Qué otras cosas te gustaron? Pues yo lo que más, no, se lleven a cabo. Tú hablaste hace 15 minutos sobre los cambios que tiene que haber en este gabinete y se han mencionado varios cambios. No es que yo lo mencione, porque yo no tengo la cercanía ni la información correcta, pero se habla, por ejemplo, del cambio de Sedesol, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque ya viene un nuevo programa y quieren que este programa yo creo que lo administre otra persona. Y se habla del cambio en la Secretaría de Economía. ¿Por qué se habla del cambio en la Secretaría de Economía? Porque el señor secretario Guajardo pues, está buscando a lo mejor no es por necesidad, sino por un aspecto personal de que está buscando la gobernatura de su estado natal, que es Nuevo León. Se habla del cambio del señor secretario Emilio Chaufet, se habla del cambio de otros dos gentes, etcétera. Yo no sé, ni me consta por qué razón, no sé, pero sí veo que vaya a haber cambios. ¿Pero por qué va a haber estos cambios? Porque le quiere dar la fuerza que va a haber. ¿Qué está pasando con el país? ¿Por qué uno de los grandes ausentes que te mencioné hace 2 minutos es la economía del país? Que no se ha visto reflejada todos estos cambios, toda esta fuerza política que ha metido el señor presidente, no han podido varias gentes, sin decir nombres, llevarla a cabo. Es decir, los dineros nos han salido con la debida rapidez de la Secretaría de Hacienda, los grandes desarrollos de carreteras, de hospitales, no han salido con la rapidez que se necesitan para poder inyectarle el dinero al sistema económico y poder ver que este país va para bien. Y si por eso los resultados de las encuestas que tú iniciaste en un principio, porque hay dos cosas en este país que guían a favor o en contra para votar por un presidente: la cuestión económica y la seguridad. Y en esas dos no ha habido un cambio significativo. Pepe, como siempre, bueno, creo que todavía nos haría falta más tiempo para poder platicar y abundar en todos los temas del informe. Creo que van a seguir persistiendo las interrogantes, si es necesario dar una modificación al formato. Lo cierto es que, bueno, ha funcionado
cómo lo están manejando al día de hoy para robustecer la figura presidencial. Y bueno, ya tendremos ocasión de volver a platicar. Pepe, como siempre, ha sido un gusto platicar contigo. Esperemos que en la próxima emisión haya tiempo y bueno, que se concreten todos esos postulados que se anunciaron y sobre todo que haya una generación de empleo para que lo que está contenido en blanco y negro en ese informe presidencial se lleve a cabo y sobre todo que México avance, como diría el señor presidente. A nombre de todo el equipo que hace posible Línea por Línea, CB Televisión, me despido. Oscar Cervantes, Pepe, muchas gracias. Oscar.